Nos habíamos quedado en ver la relación que existe entre el poder del Señor de hacer milagros y la fe. Eh, ya vimos, ¿no?, que Él no quiere despertar la fe a través del milagro, ¿no? Porque sería una fe forzada, ¿no? Se impone la realidad o la evidencia, ¿no?, de esa autoridad, ¿no? Jesús nunca quiere imponerse, ¿no? Y este no querer imponerse se refleja muy bien en el hecho de que él reclama la fe para hacer el milagro. No es primero el milagro y luego la fe, es primero la fe y luego el milagro. Y esto es muy llamativo. Él, cuando va a Nazaret, a su pueblo, dice el Evangelio que ahí no hizo muchos milagros porque no creían. ¿No es este el hijo del carpintero? No conocemos. Pues no creen en él porque le conocen de toda la vida, y de dónde le viene a él esta enseñanza o esta doctrina o esta autoridad, ¿no? Pues, y ahí no hace milagros porque no tienen fe. Dices, ¿eh? O sea, Jesús depende de la fe para hacer el milagro. Em, es más, hay milagros en los que dice que es la fe la que ha curado a esa persona. Tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Que se haga en la medida de tu fe, según lo que crees. Jesús le está dando protagonismo a la fe de las personas. Y por eso lo que crea él es un ambiente de confianza, de fe, mm, con las personas con las que tiene ese trato o que acuden a él. El milagro es una respuesta, por un lado, a la necesidad real de las personas, a la enfermedad, al mal, y una respuesta a la fe de las personas. No es una respuesta a una cuestión teórica, ¿no? Dasnos un signo del cielo y creeremos en ti. Eso no es una necesidad, ¿no? Es mi hija está enferma y luego es una respuesta a la fe con la que se le pide, ¿no? Una fe que, como vimos en el caso del ciego, él acompaña, él te ayuda a creer. Eh, Bien, hay unos puntos o dos ejemplos muy claros, ¿no?, en esta cuestión. Una es el hecho, bueno, que casi es como un poco, sí, anecdótico, de cuando Pedro se pone a andar sobre el agua, ¿no? Jesús se ha hecho tarde, los ha mandado a los apóstoles por delante a cruzar en el lago, y él se acerca a ellos ya cuando está avanzada la noche, a punto de amanecer. Pues aparece andando sobre las aguas, se asustan. Pedro, si eres tú, haz que vaya andando a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, ¿no? Ya veremos esto, ¿no?, cuando estudiemos un poco la relación entre Jesús y Pedro, eh, este, este encuentro o desencuentro entre Jesús y Pedro. Pero vamos un poco ahora a la cuestión de la fe. Pedro se pone a andar, empieza a andar sobre el agua. O sea, él comprueba que puede. Pero en un momento determinado, al ver la fuerza del viento y las olas, tiene miedo, le entra el miedo y se empieza a hundir. Y llama a Jesús, sálvame. Se está hundiendo. Jesús le coge de la mano y le hace ese reproche. ¿Por qué has dudado, hombre de poca fe? Eh, claro, aquí la pregunta que uno se formula es lo siguiente. Pero vamos a ver. Jesús era el que le estaba haciendo andar a Pedro sobre el agua, evidentemente, ¿no? Eh, Le dejó hundirse por culpa de la duda. Eh, ¿O fue la falta de fe de Pedro lo que hizo que se hundiera? Y entonces Pedro estaba en realidad andando sobre el agua por su fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a ese monte, quítate de ahí y plántate en el mar, y os obedecería, ¿no?
Jesús parece que está diciendo que la fe tiene poder. Es decir, y aquí, en esa conjunción entre el milagro, entre el poder del Señor y la fe del ser humano, es donde vemos la manera que tiene Jesús de verla, o cómo es, ¿no? Em, Claro, desde el punto de vista de Pedro, él se sostenía por el poder de Jesús. Y por eso cuando empieza a hundirse le pide ayuda, más ayuda a Jesús, sálvame. Para Pedro el milagro era de Jesús, pero para Jesús el milagro era de la fe de Pedro. Él se estaba apoyando en la fe de Pedro. Sin ese apoyo su milagro no tiene sentido, ¿no? Pues sería un milagro, sería magia, ¿no? No, el milagro incluye la fe, incluye esa buena voluntad del ser humano, esa confianza del ser humano, pero no como algo añadido o accidental, ¿no? Como algo esencial. Dios no quiere hacer milagros si falta fe, porque entonces no tendría sentido, sería una imposición, sería al margen de las personas, realmente no te lo estaba pidiendo o realmente no creía que esto fuera posible. El ser humano se quedaría fuera del milagro, ¿no? El milagro iría por un camino y el ser humano por otro. Y dice, no, Jesús quiere incluir esa fe de Pedro en el milagro. Por eso ese reproche, ¿no? Porque has dudado, es como, ¿por qué te has cargado el milagro? Si iba bien, ¿no? Lo estábamos consiguiendo. Era un trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué lo has fastidiado? Y ese mismo, sí, por verlo en otro milagro, ¿no? El ciego Bartimeo, ¿no? Jesús también, en este caso, funciona de otra manera, se hace desear. El ciego empieza a gritar, hijo de David, ten compasión de mí, le deja gritar, le deja llamarle, al final le manda a llamar, ¿qué quieres que haga? Les parece evidente, ¿no? Pero quiere que se lo diga, ¿no? Que vea. Y Jesús hace la curación, el milagro, y le dice, tu fe te ha curado. He puesto a prueba tu fe, he hecho que tu fe cogiera toda su fuerza, que te agarraras a esa fe de una manera tan profunda, y dices, y es tu fe la que te ha curado. Así lo ve Jesús, ¿no? Bien, y otra cuestión, terminar esto de los milagros, vamos a analizar el milagro, igual que la parábola del hijo pródigo es la parábola, como por excelencia, la más desarrollada, la más citada. Hay un milagro que también es especialmente importante dentro de los evangelios, que es la resurrección de Lázaro, que el evangelio la describe con mucha prolijidad, ¿no? Con muchos detalles. Y realmente el proceso del milagro es muy significativo. Claro, hay un momento, cuando empieza el relato, da la sensación de que Jesús tiene pleno control y pleno conocimiento sobre la acción, sobre lo que está pasando, la enfermedad de Lázaro, y sobre lo que va a pasar. Le mandan el aviso, tu amigo está enfermo, él parece que no hace caso a la urgencia del llamado, sigue realizando su labor ahí donde estaba, y en un momento determinado toma la decisión o transmite a sus apóstoles la decisión de ir a Jerusalén, ¿no? Y les dice, Lázaro duerme, ¿no? Pues, y ellos contestan, ¿no? Pues si duerme sanará, ¿no? Para una medicina tradicional antigua, pues, bueno, y también ahora, ¿no? Cuando uno parece que ya descansa, parece que la enfermedad ya ha pasado, la tensión ha pasado y no descansa, es señal de recuperación.
Pues si duerme sanará. No, Lázaro ha muerto, dice Jesús. Y me alegro por vosotros que no hayáis estado ahí, para que creáis. Y Jesús le da un sentido a eso que va a pasar, para decir, lo que quiere precisamente es reforzar la fe, acompañar la fe. Se acerca la pasión, el escándalo, y quiere reforzar la fe. Se dirigen a Jerusalén a pesar de las amenazas, los judíos le están buscando para prenderlo y juzgarlo. Es un viaje arriesgado, vayamos y muramos con él, dice Tomás. Cuando se acercan a Betania, Marta sale a su encuentro. Y es muy interesante el encuentro entre Jesús y Marta. Marta le reprocha, le hace el reproche: si hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano, ¿no? ¿Por qué no has venido? O sea, es un reproche muy, muy justo. Y Jesús no acepta el reproche. Es verdad. Tu hermano resucitará. Parece que es un consuelo, son unas palabras de consuelo de Jesús. Marta lo toma así, sé que resucitará en el último día, pero ahora, ¿de qué me sirve ese consuelo? ¿No? Ahora el dolor es hoy. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y Marta hace ese acto de fe. Yo sé que tú eres el Mesías, el que tenía que venir a este mundo. Creo en ti, me fío de ti. Le reclama ese acto de fe. Pero la conversación entre Jesús y Marta es muy racional. Están hablando de la fe, de la resurrección, pero es muy racional. Marta manda llamar a María: el maestro quiere verte, ¿no? Y es curioso, dice, María era la más impetuosa, la que más estaba como a un piñón con Jesús. ¿Por qué no salió ella? A veces podemos pensar, ¿no? Estaba un poco dolida. No ha venido. Le hemos llamado y no ha venido. Tal vez tenía una pequeña resistencia interior para no querer salir, ¿no? Y va. Y otra vez el reproche: si hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y aquí, en cambio, Jesús, la respuesta que tiene ante Marta era más racional, ¿no? Se ocupaba de las cosas de la casa, tenía ese sentido común del ama de casa, ¿no? María era más emocional, ¿no? Más impulsiva, ¿no? Y ante ese dolor de María, Jesús responde emocionalmente, se pone a llorar. Dices, un momento. Si estás controlando la acción, si sabes lo que va a pasar, ¿por qué lloras? Y si lloras, ¿por qué no has hecho algo antes? ¿Por qué no has venido antes? Si te duele, haberlo evitado. ¿Cómo se dan las dos cosas a la vez en Jesús? El control sobre la acción, el poder, el ver que todo termina bien, pero al mismo tiempo el llanto. Y un llanto que hace que la gente diga: mirad cuánto le amaba. No fue cualquier llanto. Dices, el poder de Jesús no funciona, no es el de alguien que controla totalmente la acción, los movimientos, y por eso las penas por las que pueda pasar la gente, pues mira, son daños colaterales que hay que subsanar, pero que no, el Señor se involucra, sufre. No simplemente toca la miseria humana y se mezcla con la miseria humana, es que sufre con el dolor humano. A Jesús le conmueve y le hace llorar ver el dolor de esas hermanas, pensar en el sufrimiento de Lázaro, y en sí mismo, como amigo, ha perdido un amigo. Y por eso llora. Y no solamente llora una vez, llora dos veces. También cuando se dirige al sepulcro: pero si sabes que lo vas a resucitar.
ya, pero eso no quita que sufra. En la manera que tiene Jesús de ejercer su poder, aquí pone de manifiesto también que no está por encima, no se desentiende o no ve el dolor humano como algo imperfecto, provisional, bueno, son peajes que hay que pagar en la vida para conseguir cosas mejores. Dices, no, él lo asume en toda su emotividad. Eh, la manera que tiene Jesús de hacer milagros, eh, pues es muy significativa, porque dices, ¿cómo nos ve Jesús? ¿Cómo vive Jesús con nosotros? ¿No? Pues implicándose totalmente. Bien, ya en el final del milagro, lo que ya hemos visto, ¿no? La relación al Padre, pues es que te doy gracias porque me has escuchado, yo sé que siempre me escucha, y luego la orden imperiosa, Lázaro, sal fuera. Y cuando sale fuera, es el estupor, ¿no? Es la resurrección de un muerto, desatadle, dejadle libre, ¿no? Quitarle las vendas con las que amortajaban a los muertos, el preocuparse por, no os quedéis todos pasmaos ante el milagro, dejadle, soltadle, ¿no? Igual que cuando resucita a la hija de Jairo, darle de comer. La sorpresa a veces te lleva a no atender a la persona, ¿no? Y es otra vez lo mismo, ¿no? El milagro es a la persona, ¿no? Curar a la persona.